que suele ser muy profunda. Siempre es alguien que está muy atento a los detalles, ¿no?, de las casas donde vivimos, porque han de saber que es un hermano cooperador, ¿sí?, que está atendiendo para esta rama dentro de la orden, y pues qué mejor para que nos ayude con Martín de Porres, que vivió ese mismo carisma. Eso me lo ha ido enseñando, y me lo ha ido enseñando sobre todo porque lo veo reflejado en su vida, que quiere ser así, limpia de esas imperfecciones, no porque no las tenga, sino porque sabiendo que las tiene, hay que raspar todos los días, ¿no?, con esos materiales que tenemos, y que sobre todo se tornan en la vida común. Pues sí les pido un aplauso para nuestro hermano expositor, Fray Antonio Novoa, con quien nos voy a dejar un ratito. Les iba a decir que estoy nervioso, pero no, estoy aterrado. Aunque tengo el gusto de conocer ya a una mayoría de ustedes, pues no deja de ser para un humilde servidor, pues muy aterrador estar aquí frente a ustedes y ver sus caras de que, ¿qué nos va a decir, no? ¿Y qué nos tiene que decir cuando yo sé decir poco? Pero bueno, vamos a tratar de dar un semblante mínimo, muy sucinto, pero que a la vez nos habla de la misma personalidad de Martín. Un hombre mínimo, sucinto, que poco se notaba en su convento, pero que todo el mundo sabía que ahí estaba Martín. Martín de Porres es un hijo de su tiempo, como ya nos lo venía diciendo Lalo. Y para entender a esta figura histórica, tenemos que ir a la parte histórica, a lo que a Martín le tocó vivir. Para eso voy a hacer uso yo del ambón. Martín es un fraile dominico excepcional. Y vamos a ir viendo por qué es excepcional. Porque le tocó vivir en un tiempo excepcional. Sus carismas eran la admiración de cuanto lo conocían. Nos narran sus historias, sus leyendas, que tenía el don de sutileza, pasando a través de las paredes y puertas cerradas. El don de bilocación, para estar a la vez en lugares lejanos. El don de la agilidad, para trasladarse en un instante a sitios distintos. El don de luces y resplandores sobrenaturales. El del perfume sobrenatural. Discernimiento de espíritus, conocimiento de cosas ocultas y muy especial, el don de curación. Era muy humilde y servicial con todos, y a todos atendía como enfermero de la comunidad, preocupándose especialmente por los pobres. Esto no indica solo una clase social que vamos a ver enseguida, sino pobres españoles, pobres indios, pobres negros, a quienes sanaba y daba limosna. Pero también era caritativo, curando a los animales enfermos que traía de la calle al convento. Los animales le obedecían, cosa que no tanto sus hermanos. Y él consiguió que en distintas ocasiones pudieran comer juntos sus hermanos y los animales. Podríamos decir que Fray Martín era el médico de Dios para todos, y todos lo querían. Desde las más altas autoridades hasta los más pobres de los pobres,
Por eso nosotros debemos sentirnos orgullosos de que éste sea un hermano nuestro. De los textos o del texto que les voy a narrar, la mayoría está tomada de los testigos del proceso de beatificación de Fray Martín de Porres, editado por el Secretariado de Martín de Porres en Palencia, España, y contiene los procesos que se llevó en el año 1660, 1664, 671, y por eso es que el vocabulario pues, nos va a hacer mención más a esa época. Bueno, el ambiente social, que es tan importante para entender esta figura. La ciudad de Lima, ¿dónde puse el...? Ah, por acá. Bien. La ciudad de Lima, llamada también de los Reyes, ya se imaginarán la preciosura de la ciudad, era capital del Virreinato de Perú y fue fundada por Francisco de Pizarro en el 18 de enero de 1535, a 2 leguas del mar, donde está el puerto del Callao. La Plaza Mayor se llama también Plaza de Armas, porque en aquel tiempo de guerra, de peligro, se reunían ahí los encomenderos armados al grito de ¡a las armas, a las armas! Esta plaza era, y todavía lo es, el corazón de la ciudad. El mismo año de la fundación se creó, en el contexto de la ciudad, la parroquia del Sagrario, adjunto a la catedral. Después se erigió la parroquia de San Sebastián en 1554, la de Santa Ana en 1570, la de Santiago del Cercado en 1571, la de San Marcelo en 1573, Nuestra Señora de Atocha en 1614, la de San Lázaro hacia el 1626, todas ellas existían ya en tiempo de Martín. Y no era una ciudad grande como las conocemos ahora. Era un pueblo, haciendo la analogía. Había en la ciudad una casa de jesuitas y conventos de mercedarios, de dominicos, de agustinos, de franciscanos. En aquel tiempo la iglesia dominaba totalmente el ambiente cultural. Fundó la Universidad de San Marcos en 1551 y el Colegio Mayor de San Felipe y San Marcos en 1575. San Martín, que es un colegio, en 1582, el Colegio Seminario en 1599, el Colegio Máximo de San Pablo de los Jesuitas en 1570 y el Colegio Mayor de San Ildefonso en 1612. El de los agustinos y el de los franciscanos se fundaron en 1614. En 1626, los mercedarios fundaron el Colegio Mayor de San Pedro Nolasco y los dominicos el Colegio Máximo de Santo Tomás en 1645. En cuanto a conventos de religiosas, estaban las de la Encarnación del San Agustín, fundado en 1561, las Clarisas hacia 1573, las Bernardas en 1584, las Carmelitas Descalzas de San José en 1602, el de Santa Clara en 1604 y las Dominicas de Santa Catalina hacia 1624. Como vemos, esto está plagado de iglesias y conventos. De hecho, de los recuadros que están viendo ustedes en las diapositivas, los que están marcados son los que dominaban conventos y iglesias. Los demás ya eran las cuadras, las manzanas que dominaba el resto de la ciudad. Como ven, céntrico todo.
Lima como ciudad, según el censo que mandó a hacer el virrey Marqués de Nolasco en 1613, nos dice que tenía una población de 25.500 habitantes. De ellos, ojo con esto porque nos va a dar mucha pista, 9.600 de esos habitantes corresponden a españoles o criollos, nacidos en Perú, los criollos. 1.980 son indígenas, 10.400 son negros y 744 son mulatos, que pertenecían propiamente a la clase de negros. El resto eran orientales o mestizos de distintas razas. Pero ¿se dan cuenta cuántos negros había? 10.400 en una población de 25.000. Díganme, ¿quién tenía mayoría? Los negros. En cuanto al número de religiosos, dice el cronista Fray Buenaventura y Córdoba, que eran unos 894 religiosos, 300 clérigos y 824 religiosas. En aquellos tiempos de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en que vivió San Martín, Lima era una ciudad próspera. Había muchos mercaderes, cerca de 200 dedicados a vender ropa que venía de España, de México y de la China. Los dueños de pulperías eran más de 200 y así otros mercaderes que vendían vino y otros alimentos. Todo era numeroso. Los trabajadores de las distintas profesiones también se hacían presentes. El cronista mercedario, Fray Martín, nos dice que cosas de regalos y dulces y conservas las hay en gran multitud por las calles y las tiendas, de la misma manera que las hay en Sevilla. Imagínense el comparativo, ¿no? Comparar Lima con Sevilla. En cuanto a los habitantes, había una marcada diferencia de razas, y este también es importante para conocer el contexto y el hacer de Martín. En el primer rango, y con todo derechos, estaban los españoles y sus hijos, los criollos. Después venían los que eran libres de distintas razas, indígenas, mulatos, etc. Y por último, los esclavos, casi exclusivamente negros. ¿Y cuántos dijimos que eran en una sociedad? La mitad. La ciudad creció apresuradamente debido a su prosperidad comercial y a la actitud minera. Hacia el año de 1630, según Fray Buenaventura, en su memoria de la historia del Nuevo Mundo, ya había 40.000 habitantes en Lima, de los cuales 20.000 eran negros, la mayoría todos esclavos. Evidentemente, la situación de los esclavos era muy dura. Algunos amos les otorgaban la libertad, sí, pero cuando ya estaban viejos y enfermos, para evitar los gastos de su curación. Pero no faltaron buenas manos que les recompensaron, dándoles la libertad en buen tiempo y forma. Normalmente los esclavos solían vivir en las partes posteriores de las casas de sus amos, en el corral, en unos galpones cuyas puertas se aseguraban por la noche con candados para evitar que escaparan. Muchos esclavos trabajaban en los campos, pero otros estaban en la ciudad. Las negras solían hacer tareas de caza, pero también vendían por las calles buñuelos, chicha, requesones, leche, etcétera, todos productos del campo. A los esclavos no se les permitía llevar armas, lógicamente, pues si es la mitad de la población, pues no nos vamos a arriesgar, decían los españoles, ¿verdad? Si trabajaban como leñadores o mineros o arrieros, podían llevar un pequeño cuchillo, pero de otro modo, si llevaban armas, eran severamente castigados a latigazos. Esta, pues como les decía, era por miedo. Los españoles tenían miedo de un levantamiento.
Los mulatos en 1613 en Lima eran cerca de 744. A este grupo de personas corresponde Martín. Martín estaba entre los últimos de la sociedad. No era esclavo, no, era mulato. Y vamos a ver ahorita que pasemos a sus datos familiares el por qué ya no fue esclavo Martín. Muchos mulatos eran libres a no ser que hubieran nacido de madre esclava. Los mulatos libres eran vasallos del rey de España, pagando tributo a la corona, y al igual que los mestizos, hijos de españoles y de indias. Tenían aceptación entre los españoles, aunque se les consideraba de rango inferior. Incluso en las leyes eclesiásticas, ojo con esto, a los negros, indios y mulatos mestizos no se les consideraba maduro para llegar a ser hombres de religión, hombres de hábito. Por eso que Fray Martín no pudo ser un religioso de hábito. ¿Qué es eso? Que profesaran. Hoy los conocemos como donados. Por otra parte, el ambiente en general era bastante religioso en la ciudad, como ya vimos, ¿no? En cada esquina había o un convento o una iglesia o las dos. Entonces, Martín aprendió a ser muy religioso desde pequeño. Su madre era una esclava libre que le enseñó a las oraciones, le enseñó a acercarse a Dios con esa confianza de acercarse a su padre. A pesar de la esclavitud que era aceptada normalmente en todo el mundo en esa época y de otros excesos que existieron, en Perú vivieron varios santos en este tiempo de Fray Martín. Está Santa Rosa de Lima, una hermana dominica, San Juan Macías, un hermano dominico, Santo Toribio de Mogravejo, San Francisco Solano, la Beata Sorana de los Ángeles, Monteagudo, Santa María de Jesús Paredes de Quito, que pertenecieron a todos estos al virreinato de Perú. Más de 8 siervos de Dios y 20 venerables. Realmente un récord extraordinario. Y a pesar de que en Lima, como en todas partes, había santos y pecadores, era una sociedad donde no hay registro de que existiera el pecado del aborto, de la blasfemia o del suicidio, según Cabo Bernabé, en la Fundación de Lima. Los padres de Martín. Vamos ya a dejar un poco lo social, su atmósfera general, y vamos a pasar más a esta cercanía, a lo particular. Su madre era una negra libre de Panamá, llamada Ana Velázquez. Era lo que se denominaba negra ladina, porque ya hablaba y escribía el español. También era negra criolla por haber nacido en las Indias. Probablemente tomó el apellido de Velázquez del amo que le dio la liberación a ella. Ella sí fue esclava. Su padre se llamaba Juan de Porras. La señora Ana Contero declara en el proceso que fue un caballero de mucha nobleza y virtud y muy querido, estimado de todas las personas que lo trataban. Había nacido en Burgos, España, y pertenecía a la Orden de Alcántara, una orden ecuestre y militar que le daba derecho a vestir pantaloncillo y calzas negras con botas, capa hasta la rodilla del mismo color, además de una cruz verde bordada en el pecho y otra en el lado izquierdo de la capa. Es importante anotar que el verdadero apellido de su padre es Porras y no Porres. Todos los testigos del proceso en 1660 llaman a Fray Martín con el apellido Porras. De las firmas de Fray Martín se conocen una que aparece en el libro del convento de Santo Domingo y firma como Fray Martín de Porras. Solo a partir de 1686
aparecen ya algunos llamándolo Porres. Su misma sobrina Catalina de Porras lo llama en el proceso Martín de Porras. Sabemos que Martín tenía una hermana llamada Juana de Porras. Ella se casó en Guayaquil, Ecuador, en primeras nupcias. De este matrimonio tuvo una hija, Catalina de Porras, sobrina del santo de San Martín, no crean que del santo el luchador. Después se casó en segundas nupcias, la hermana de Fray Martín, en Lima con Agustín Galán. Catalina se casó en Lima con Melchor González hacia 1636 y después en segundas nupcias con Melchor Beltrán, boticario, que vivía todavía en 1660 cuando Catalina declaró en el proceso de su tío Fray Martín. La infancia de Martín. Pues Martín, de clase muy baja, muy pobre, ¿se lo imaginan así? Pues tendría que haber sido así. Pero ¿quién tuviera un papá español de la Orden de Alcántara que lo reconoció? Entonces vamos a ver cómo fue la infancia de Martín. Martín nació en Lima. No se sabe con exactitud el día. Algunos dicen que podría ser el 11 de noviembre, fiesta de San Martín de Tours, pero pudiera ser que el 9 de diciembre, día de su bautismo, o unos días antes del año 1579. Su casa estaba frente a la iglesia del Hospital del Espíritu Santo. Lo bautizaron en la iglesia de San Sebastián de Lima. La partida de bautismo dice literalmente, miércoles 9 de diciembre de 1579, bautizaron a Martín, hijo de padre no conocido, de Ana Velázquez Orra. Fueron padrinos Juan de Briviesca y Ana de Escarcera. Fírmalo Antonio Polanco. Aquí se dice que Madre Orra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir libre, era una negra libre. Y de padre no conocido, pues al vivir en concubinato, don Juan de Porras podía ser menospreciado y verse obstaculizado en sus aspiraciones personales, que eran un poco políticas. Cuando Martín tenía unos 8 años y su hermana Juana 6, su padre consiguió trabajo en Yaguaquil, Ecuador, y dejando a Ana Velázquez en Lima, se llevó a los 2 hijos con él. Aunque en el documento no consta el apellido del padre, sabemos que sí le reconoció y vivió con él y le dio buena infancia. Su primo segundo, Andrés Marcos de Miranda, dice en el proceso de canonización, estando este testigo en la ciudad de Yaguaquil, llegó a ella el dicho don Juan de Porras y llevaba en su compañía al dicho Fray Martín y a otra hermana suya nombrada Juana de Porras. Y habiéndole visto el capitán Diego Marco de Miranda, padre de este testigo y tío del dicho don Juan de Porras, le preguntó que para qué venía cargado con aquellos 2 mulatos. Le dijo que eran hijos suyos, que los había tenido de Ana Velázquez y que así los había de sustentar y alimentar, como lo hizo hasta que se vino a esta ciudad de Lima, trayendo consigo al dicho Fray Martín y dejando en poder del padre de este testigo a la dicha Juana de Porras, quien se casó en la dicha ciudad de Guayaquil. Ahí se separa de la hermana. En Guayaquil tuvieron 4 años y cuando don Juan fue nombrado gobernador de Panamá, ya ven que era ahí un tipo político, tuvo que venirse a Lima a recibir el cargo de manos del virrey. Entonces, dejando a su hija Juana en Guayaquil, decidió traerse a Lima con su madre a Fray Martín. Fray Francisco de Velasco Caravantes declara, era el dicho don Juan de calificada nobleza y fue presidente y gobernador de la Real Audiencia de la ciudad de Panamá.
Martín ya tenía 12 años entre todo esto que les he contado y quedó a cargo de su madre, que lo crió con mucho cuidado y temor del Señor. Era católica. Su madre estaba empleada en casa de la familia de Isabel García Michel y ahí vivió Martín hasta los 15 años. Vivían en el barrio de Malombo, predominantemente de gente pobre. Al poco tiempo de llegar al Ecuador, en 1591, con sus 12 años, recibió la confirmación de manos del santo arzobispo Toribio de Mogrovejo en la catedral. La hija de la casa donde vivía, Francisca Velázquez Michel, dice para el proceso que ya desde entonces Martín daba muestras de ser muy obediente y fervoroso. Algunas veces le pedía a la dueña de la casa pedazos de vela para alumbrarse por la noche, y yendo a observar lo que hacía, lo vio inclinado de rodillas, con las manos y los ojos levantados al cielo en oración y contemplación. A sus 15 años. Yo a mis 15 años no les digo lo que estaba haciendo porque les asusto. El testigo Velasco Caravantes refería que el siervo de Dios en su niñez se apartó de los juegos pueriles y divertimientos que en estos tiempos se llevaban y de las mañas que empleaban para ayudar. Él, en cambio, ayudaba a la misa de la iglesia de San Lázaro, viceparroquia del curato y feligresía de esta santa iglesia metropolitana, a las tardes en otros santos ejercicios. Pues hasta aquí le vamos a parar con la vida de con la niñez de Fray Martín, porque tenemos que entrar todavía a su vida conventual. A los 15 años, en 1594, pensó entregar su vida al servicio de Dios y de los demás, deseando ingresar al convento de Santo Domingo. Su madre no se opuso a su vocación y ella misma lo llevó a presentar al prior. De acuerdo a las normas establecidas, no podía acceder a ser sacerdote ni hermano por ser mulato y quedó solo como donado. Algo así, si lo vemos escalafonadamente, pues de los últimos, como sirviente de la comunidad para hacer los servicios más humildes. Cuando Martín tenía 17 años, en 1596, regresó a Lima su padre, gobernador de Panamá, y se enteró que su hijo estaba en el convento en calidad de donado. Pues no le gustó mucho al papá. Su orgullo de español importante le hizo sentir mal y acudió a hablar con el superior a ver si se podía mejorar la situación del hijo. Habló con el provincial, Fray Salvador de Rivera, pero se le explicó que aparte de las normas establecidas en los capítulos provinciales, estaba la oposición rotunda del mismo Martín. No quería cambiar su situación de vida. Su humildad le hacía querer seguir siendo el último de los últimos. Este suceso lo refiere así Fray Jacob de Acuña. He oído decir a religiosos antiguos que en aquel tiempo que, pretendiendo el padre del dicho siervo de Dios que se le diese a este capilla y escapulario, como a religioso lego, el siervo de Dios con profundísima humildad lo resistió, pidiéndole, dicen, solo el hábito de donado que tenía y que en él le admitiesen en la religión, que para quien era él era una honra muy grande. Ciertamente, ser mulato, hijo de exesclava, sin tener a un padre español, Martín no hubiera podido ser admitido como religioso de hábito. Aún ahora se maneja una hipótesis
de que Martín no fue admitido como religioso de hábito. ¿Mejoró un poco la situación? Tal vez sí, por las influencias del padre, pero algún historiador trae la hipótesis de que no fue hermano cooperador, que Martín se mantuvo como donado toda su vida. Es interesante anotar que en aquel tiempo el convento de Santo Domingo, escuchen esto nomás, era como los de ahora, fíjense. Uno de los más grandes de América. Tenía entre 230 y 250 religiosos dentro, como los de ahora, les digo. Según el cronista franciscano Fray Buenaventura de Salinas, daba de limosna Fray Martín a los pobres diariamente, al convento daba de limosna a los pobres diariamente 246 panes pequeños de a cuartillo en la portería. Todos los domingos repartía 15 carneros crudos para 50 casas de mujeres pobres españolas, fuera de cocidos a aderezados. De cada día se reparten a los pobres que comen en la portería, que todos juntos hacen cada semana 21 carneros para los pobres que llegan a comer ahí. Además de esto, se añade para los pobres toda la carne que dejan los religiosos en el buen comer y los pedazos de pan que de a diario llenan 2 canastas grandes. Y las cuaresmas y viernes y sábados reparten mucho pescado, guarancos, frijoles, que aquí los conocemos como alubias, con que sustentan a los pobres. Entonces era una inmensidad. Y no nomás en las características del convento, sino era una inmensidad en el trabajo que se tenía que hacer. Miren, este es como está el convento ahora. Fíjense en la anterior. Esta manzana, estas 3 manzanas correspondían al convento de los dominicos, Santo Domingo. Ahora solamente está ubicado en esta cuarto de manzana lo que queda del convento y de la iglesia de Santo Domingo. ¿Cuál sigue? Ese es el patio central del convento, ahí en Lima. Cuando vayan me invitan. Vamos a pasar aquí a este. ¿Cuánto tiempo? Ya hay que irnos al receso, ¿verdad? Muy bien. Con esto nos podemos dar una idea del inmenso que era el convento y del trabajo que tenían que hacer los religiosos, tanto para pobres que alimentar, ayudar y curar. Por supuesto que eran varios los hermanos religiosos, no sacerdotes, pero desde el principio Martín se distinguió entre ellos por su humildad, su servicialidad y alegría. Sus principales ocupaciones eran hacer de portero, ropero, barbero, boticario y enfermero, aparte de limpiar, tocar la campana y ayudar misa todos los días. Así estuvo llevando su vida ejemplar durante 9 años, y al ver su buen comportamiento, los superiores le otorgaron algunos beneficios. Bueno, su buen comportamiento y pues la influencia del Papa, ¿verdad? El texto, hay un texto que está en el libro del convento de Santo Domingo, que dice así: el 2 de junio de 1603 hizo donación de sí a este convento para todos los días de su vida el hermano Martín de Porras, mulato, hija de Juana de Porras, natural de Burgos, y de Juan de Porras, natural de Burgos, y de Ana Velázquez, negra libre. Nació en esta ciudad y prometió este día obediencia para toda su vida a los priores y prelados de este convento, en manos del padre Fray Alonso de Sea, superior de él, y junto con esto hizo los votos correspondientes.
Fue testigo el padre Fray Pedro de la Serna, maestro de novicios, y el padre Fray Luis Cornejo y otros muchos religiosos, y firmó lo de su nombre Fray Alonso de Sea, prior, y hermano Martín de Porras. Martín, según esta declaración del sacerdote Baltasar de la Torre, era de diminuta figura y pequeña estatura, pero ante los ojos de Dios era un gigante y fue creciendo de día en día hasta su muerte, llegando a la plenitud de Dios en Cristo. Como ven, pues tenemos a un tipazo enfrente, a un tipazo que por su propia figura, pues uno no diera un céntimo, pero que valía oro. Ahora que entrábamos a la capilla, y bueno, antes que vivía yo acá, noté algo en la figura de Fray Martín que está en el cuadro de atrás, pintada por nuestra hermana Brigitte, aquí presente. Y cuando yo vi la pintura por primera vez fue lo primero que me llamó a la atención. Unos pies de a kilómetro. Y yo le dije, ay, esta Brigitte, mira, qué piezotes le puso al pobre de Martín. Híjole, pasen a verlo, ¿no? Tiene unos piezotes. Pero con el tiempo llegué a esta conclusión. Brigitte es muy buena pintora, yo lo sé. No pudo ser error que le haya puesto esos pies tan gigantescos. Es que Martín necesitaba esos pies tan grandes para mantenerse en el piso, porque si no, su propia santidad lo hubiese elevado. Necesitaba esos pies tan grandes para seguir tocando tierra y dándose cuenta de los problemas que están a su alrededor y no embelezarse en la belleza del Señor. Nosotros aquí en Dominicanismo Itinerante hemos escuchado hablar de grandes teólogos, de grandes místicos, que sus escritos pues nos llevan a eso, a contemplar la belleza del Señor. Pero Martín quiere que contemplemos la belleza del Señor en sus obras, al estar con los pobres, en lo terrenal, no en lo místico. Y ve que en los relatos hay muchas leyendas de Martín como un buen contemplador de Dios. Pues bueno, como hombres terrenales que somos, necesitamos ir al baño y echar un lonchecito y tomar agua, y pues creo que es lo que sigue. Entonces, al pendiente con eso y continuamos. Los que se durmieron, despiértenlos y díganles que ya vamos para afuera.